Bueno, abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. Timoteo capítulo 3, y esta mañana no voy a leer los primeros dos versículos para en sí. Esto va a ser un mensaje temario, tópico. El tema, como lo tiene ahí en el boletín, es la supremacía de Cristo. Pero quiero predicar sobre la supremacía de Cristo como un trasfondo y un puente al contexto de 1 Timoteo capítulo 3. Es el nuevo capítulo que vamos a entrar en nuestro estudio de 1 Timoteo. Y ahora cambia de tema aquí Pablo en su exhortación a Timoteo en cómo organizar y administrar la iglesia ahí en Éfeso para que pueda entonces comportarse y conducirse como casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice aquí en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado o ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y entonces sigue ahí con las calificaciones del obispo. Lo dejo ahí en esa parte porque es la calificación más importante. Todos los rasgos y características que se describen ahí son en sí manifestaciones de una vida irreprensible. Pero lo que vemos aquí es, comenzando ahí en 1 Timoteo, el contexto cambia a presentar un aspecto esencial de la función, de la doctrina de la iglesia y la función de la iglesia, y es su gobierno. Su gobierno, ¿qué y quién gobierna la iglesia? La iglesia. Hay alguien que gobierna la iglesia. Está la iglesia universal, como teólogos lo describen la iglesia universal como la iglesia invisible, porque es compuesta su membresía es compuesta de cada creyente verdadero que existe en cualquier parte del mundo. Entonces, se puede decir que la iglesia universal incluye nosotros aquí, pero también los creyentes que están en Europa, los creyentes que están en Australia, en África, en Rusia, en todas partes del mundo. Y la membresía solo son creyentes. Cuando el Señor venga por su iglesia y arrebata su iglesia, va a ser la iglesia universal. Todos los creyentes donde se encuentran, que están vivos, serán arrebatados. Y además todos los creyentes desde la resurrección y ascensión de Cristo resucitarán, que han muerto como creyentes, sus cuerpos resucitarán. Pero esa iglesia universal, invisible, es representada, como ya saben, de una manera miniatura y visible, que es la iglesia local. Y en el tiempo del primer siglo, normalmente había una iglesia cristiana local en una ciudad, porque el evangelio se estaba extendiendo a sitios donde no había cristianos, y el cristianismo y los cristianos eran la minoría. Entonces se estaba plantando, sembrando iglesias, tal como se estaba predicando la palabra en una ciudad. Esa es la gran comisión, y ese fue el ministerio de los apóstoles. Y se puede decir que en realidad lo que es la misiología, lo que es misiones en su aspecto esencial, es la siembra o la plantación de iglesias y
fortalecer esas iglesias, el fortalecimiento de iglesias. Hay mucho ministerio y mucho que se habla de misiones que se hace, donde pueda haber la predicación de la palabra, pueda haber como hemos visto, y esta iglesia ha apoyado en tiempos antes, ministerios donde se enfoca el ministerio a los niños, o esos que van a tierra extranjera para servir en la área de música y especialmente para la iglesia, o usar la música como un modo de atraer la gente para que el evangelio se predique en esos momentos. Pero al fin y al cabo, si queremos estudiar y ver en la Biblia la práctica de misiones, no vemos nada de eso, pero testigos de Dios que van a ciudades a predicar la palabra y establecer iglesias locales, y vuelven a fortalecer iglesias locales, la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia local es el epicentro del ministerio del evangelio. Es el epicentro del ministerio del evangelio, es el lugar, si se puede decir, pero en sí la iglesia es el cuerpo de creyentes en un lugar, en un sitio local, donde están representando a Cristo por su vida, por sus palabras, por su conducta, sus relaciones personales, en cómo ellos llevan la palabra y viven la palabra de la vida, la palabra de la verdad en sus vidas. Entonces la iglesia, todo y los dones espirituales del Espíritu Santo se otorgan a cada miembro. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Vemos que en la carta a los Efesios, Pablo dice que los dones que Cristo ha dado a la iglesia, primero esos dones que fueron usados en la primera iglesia como la fundación de la iglesia, como el don del apostolado y el don de profecía, pero además de eso el don de evangelismo y el don de pastor maestro, todo eso se dan y tienen el llamado de preparar los santos, preparar los creyentes para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces el enfoque del ministerio de la iglesia local es la iglesia local. Y la iglesia local necesita ser gobernada, tiene que tener autoridad y dirigida y supervisada, porque es la manifestación visible y local de la iglesia universal. La única diferencia que es clave es que es posible en la iglesia local poder tener asistencia o membresía de personas que no son verdaderamente creyentes. Debe darle un ejemplo sencillo. Los niños que nacen en una iglesia local no son creyentes automáticamente. Aún iglesias en denominaciones cristianas, evangélicas, donde bautizan a infantes, eso no significa que son salvos o son miembros de la iglesia de Cristo, porque para ser un verdadero miembro de la iglesia universal de Cristo, uno tiene que ser creyente, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Entonces ya nada más tener la presencia de bebitos y niños o niñitos y niñitas, ya hay una población, un grupo, una población de que no son creyentes en la iglesia evangélica. Pero ya sabemos también en las enseñanzas de Jesús, también en las epístolas, como aquí en esta epístola de 1 Timoteo, puede haber gente que puede haber falsas enseñanzas, falsos maestros que penetran en una iglesia, gente que se llevan, se extravían por esas enseñanzas falsas
Y entonces ahora hay falsos maestros y falsos creyentes en la iglesia local. Entonces tiene que haber esos que son líderes, supervisores, que están supervisando la iglesia, pastoreando la iglesia. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice ahí que hay, entra aquí, y esto lo voy a explicar después, pero hay una palabra fiel, una palabra que es fiable, importante entonces para enfocarnos, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces ya aquí se presenta una oficina de liderazgo en la iglesia local y es un líder y es una oficina de liderazgo que cada iglesia local debería tener. En un sentido, una iglesia que se está sembrando debería por lo menos tener un obispo. Lo ideal es tener múltiples obispos. Si es posible, puede haber excepciones donde a lo mejor no podrá por lo menos un tiempo tener más de un obispo, un pastor en la iglesia o lo que se llama un anciano de la iglesia. Pero esto es que anhela ser obispado, también anhela ser lo que se llama en esta oficina también un anciano. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Entonces ahora te está indicando aquí quién gobierna la iglesia. Los ancianos, esos son los mismos que los obispos, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El obispo es un anciano, es un pastor. Ahora, vemos desde la Reforma protestante el principio o la doctrina que se restauró en ese tiempo, en esa reforma que llamamos lo que se llama en latín sola escritura, escritura solamente, como un principio que afirma que la Biblia es la única autoridad infalible y final de la fe y práctica cristiana, la autoridad sobre cada iglesia, sobre cada miembro de la iglesia, incluyendo los líderes de la iglesia, sea cardenales, obispos, ministros, pastores, curas y el Papa mismo. Sí, de verdad son cristianos. Y como un principio entonces central de la Reforma protestante, eso era un desafío de la visión católica romana, que las escrituras y la tradición juntas tienen autoridad sobre la iglesia. Y claro, las tradiciones vienen ¿de quién? De los hombres. De los hombres. Falibles. No de la mente de Dios, pero la mente de hombres. Y claro, cuando uno pone junto, como en este caso, a un nivel junto o igual a la palabra de Dios o a Cristo y eso es lo que uno pone como la tradición en sí va a tener dominio. Entonces, en palabras, las escrituras y la tradición tienen autoridad, pero eso no es la realidad, eso no es la verdad. En la Iglesia Católica lo que tiene autoridad más que nada es la tradición y lo que viene de la mente del Papa. O en otros lados del cristianismo, como la Iglesia carismática, es las escrituras y las experiencias. Y claro, si están supuestamente juntas así, ¿quién va a tener más dominio en esa relación? Las experiencias. La gente va a prestarle
prestar más atención a la experiencia y darle más autoridad a las experiencias personales o a sus sentimientos personales que la palabra de Dios. Eso es inevitable. Entonces, lo que pasó ahí en la Reforma Protestante fue un paso para volver al texto de fundación del cristianismo. Más preciso, las Escrituras nos indican que el líder y la autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. Él gobierna su iglesia mediante su palabra, mediante las Escrituras. Entonces, después que Él resucitó de entre los muertos, toda autoridad fue dada a Jesús, como Él dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18. En ese pasaje que se conoce famosamente como la Gran Comisión, Jesús se acercó y les habló a los discípulos ahí. Toda potestad o autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahora Él manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos ahí que él tiene toda potestad, toda autoridad, quien ascendió al cielo, fue exaltado a la diestra del Padre, como vemos ahí en Hechos capítulo 2. Y ahí es donde Jesucristo ahora ejerce la autoridad suprema sobre toda la creación y específicamente incluyendo su iglesia. Claro, su reinado no es el mismo reinado que vemos prometido en el Antiguo Testamento. Ese reino Él lo va a establecer aquí en la tierra y es el reino mesiánico. Pero Él todavía tiene esa posición ahora que ha vuelto debido que su sacrificio fue aceptado por Dios el Padre y lo exaltó para que tenga un nombre sobre todos los nombres, y ahora está sentado otra vez en ese lugar de prestigio, de autoridad, de señorío, y Él está ahí en la posición de la diestra del Padre. Entonces, la supremacía de Jesucristo significa que solo Él posee la autoridad suprema sobre la iglesia a través de su palabra, las Escrituras. Entonces, esta mañana quiero presentarles 8 maneras como Jesucristo es identificado en relación con la iglesia, que revela su autoridad suprema sobre la iglesia. 8 maneras como Jesucristo es identificado relacionado con su iglesia, con la iglesia, que revela su autoridad suprema sobre ella. La primera identificación es que Él es el redentor de la iglesia. Vayan ahí y abran sus Biblias a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y ahí dice claramente en Tito capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Dice, ¿quién se dio? Bueno, ¿quién es quién? Bueno, ahí en la última parte del versículo 13 te da la identificación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Él es Dios, Él es Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad. Entonces, Él es el redentor de la iglesia.
La segunda manera que Él es identificado con la iglesia, que revela su supremacía sobre ella, es en la segunda parte de ese versículo. Él es el poseedor de la iglesia. Dice ahí en versículo 14, no solo que Él nos redimió de toda iniquidad, pero también Él mismo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo en sí, la iglesia, pertenece a Cristo. Él posee la iglesia. Entonces, Él es el redentor de la iglesia, el poseedor de la iglesia, y Él es el constructor de la iglesia. Creo que ya saben de este versículo en Mateo 16, 18. También te digo, le dice a Pedro, después que Pedro da una gran confesión de quién es Jesús, él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, bueno, sangre y carne no te reveló eso, pero mi Padre te lo reveló. Y entonces él dijo, entonces le dice a Pedro, y sobre estas rocas, lo llama él a Pedro, y sobre estas rocas edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la dominarán. Entonces Él es el redentor de la iglesia, el poseedor de la iglesia y el constructor de la iglesia. Además de eso, Él es la fundación de la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. En 1 Corintios capítulo 3, y debe leer del versículo 10, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ahora, lo que vemos ahí en 1 Corintios capítulo 3, la manera que se habla de la relación y la identificación de Jesucristo con la iglesia, que Él es la fundación de la iglesia, es una metáfora, es una imagen verbal, figurativa. Eso quiere decir que hay flexibilidad en usar metáforas. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a otro versículo en Efesios capítulo 2, donde habla de la identificación de Cristo de una manera diferente y habla de una fundación que es una fundación identificada con otras personas. Muchas veces la gente ve en eso y dice, bueno, la Biblia, ve que la Biblia se contradice. Dice aquí que Cristo es la fundación, pero aquí, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre, bueno, déjame leer del versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué es la fundación de la iglesia? ¿Jesucristo o los apóstoles y los profetas? Sí, los dos. Recuerda que estos son metáforas. Las metáforas se pueden usar de manera diferente dependiendo de qué mensaje se está comunicando o se necesita comunicar en esa manera. Y la cosa es que al fin y al cabo la iglesia es que un cuerpo, ¿verdad?, de personas. La iglesia no es un edificio en sí. La iglesia, muchas veces cuando decimos que, vamos a ir a la iglesia, no te vi en la iglesia, lo que estamos hablando es el sitio o el edificio. Pero eso es usando
lenguaje impreciso, usando precisamente el lenguaje de la iglesia. Sí, no hay nada necesariamente malo en sí, porque es la manera que estamos haciendo una asociación, una identificación en el contexto de eso. Es las reuniones de los creyentes como iglesia en los domingos de la mañana y eso, pero ya decimos, bueno, voy a la iglesia. En sí, lo que estamos diciendo es, me voy a reunir con el resto de la iglesia, con el resto del cuerpo de Cristo, con el resto de la familia de Cristo, llamado Miami Bible Church. La iglesia en sí no es literalmente un edificio, pero se usa esa imagen, esa metáfora para entender claramente la idea que la iglesia necesita ser edificada. Es construida, y como una construcción de un edificio necesita fundación, necesita una piedra angular y todavía necesita ser edificada. ¿Y edificada para qué? Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 22, 21 y 22, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es nada más para darnos la idea quién somos a través de la imagen. Entonces, en otro contexto, como en 1 Corintios, Pablo está diciendo, Cristo es el fundamento. Para que cualquier fundamento se está haciendo en el ministerio del Evangelio y de la palabra de Dios, en un sitio, hay que entender que al fin y al cabo lo que hay que comenzar y seguir proclamando es el Señor Jesucristo. Y la iglesia es formada por el Señor Jesucristo. Y Él construye la iglesia, Él es la fundación de la iglesia. Y en este contexto de Efesios 2:20, Él es la piedra cuadrangular de la iglesia. Él es todo, Él es todo. Y claro, Él usa, como ahí yo creo que Pablo en un sentido está dando una interpretación y comentario sobre lo que Jesucristo dijo en Mateo 16. Que al fin y al cabo son los apóstoles y los profetas que están recibiendo la revelación de Dios nueva acerca de quién es Jesús y qué es la iglesia, cuál es la conducta de la iglesia, la misión de la iglesia en este mundo. Y entonces, a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, Jesús está edificando su iglesia a través de la revelación de la palabra de Dios impartida por los apóstoles y profetas y preservada como las escrituras, que servirán como el alimento de la iglesia, usando otra metáfora. Entonces Él es el redentor de la iglesia, el poseedor de la iglesia, el constructor de la iglesia, la fundación de la iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7 también lo habla de esta manera, usando ahora terminología o imágenes que hace referencia o viene por lo menos en su trasfondo del Antiguo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice ahí, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, está hablando de Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Entonces Jesucristo es la piedra angular de la iglesia.
ahí en la primera carta, en esa misma carta de 1 Pedro, capítulo 5, brevemente en su exhortación a los ancianos ahí, a los líderes de la iglesia locales, que son los pastores bajo el pastorado principal de Jesucristo. Dice Pedro ahí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, Jesucristo es el pastor principal de la iglesia. Amén. Entonces, los pastores en una iglesia local son pastores escogidos y llamados y delegados por Jesucristo con una autoridad delegada. Pero al fin es Jesucristo el pastor principal. Otra imagen, otra vez, en la iglesia local es una grey de Dios. Como vemos ahí en la exhortación en versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Entonces Cristo es el pastor principal. Cristo es también la cabeza soberana de la iglesia. La cabeza soberana de la iglesia. Hay tres pasajes aquí que quiero traer aquí porque hay tres maneras que Cristo es identificado como cabeza. Tres relaciones. Primero, Él es la cabeza de todo hombre y de cada hombre. En 1 Corintios capítulo 3, perdón, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que entendáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. Y claro, ahí habla entonces de todo hombre, o el hombre es la cabeza de la mujer. El Padre es la cabeza del Hijo o de Cristo, y Cristo es la cabeza de todo hombre. En otras palabras, tiene autoridad sobre todo hombre. Y ese pasaje particular está indicando otra vez la idea de una jerarquía funcional, donde está esa relación de cabeza, autoridad y sumisión. Entonces el Padre es la cabeza del Hijo o de Cristo, Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer. También en Colosenses capítulo 2, versículo 10, se habla que Cristo es la cabeza de toda la creación, de toda la creación. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, Pablo se refiere ahí a Jesús como Él es el jefe de todas las reglas y autoridad. De todas las reglas y autoridad. En Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. El versículo 9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Todo lo que Dios es en su naturaleza, Jesucristo tiene esa sustancia. Esa es su esencia. Él es Dios en la carne. Entonces, y vosotros, entonces, todos nosotros como cristianos, somos entonces completos en Él. No hay nadie más o otro rito o práctica más que nos puede unirnos a Cristo o completarnos espiritualmente y darnos más conocimiento de Dios que por medio de Jesucristo. No las prácticas del legalismo, no las prácticas del misticismo o espiritismo, no las prácticas del ascetismo. Jesucristo es suficiente para nuestra vida espiritual y para ser el único mediador y medio
a conocer a Dios. En Efesios, volviendo a Efesios capítulo 1, volviendo ahí a Efesios capítulo 1, en la oración de Pablo para la iglesia aquí, él dice aquí, comenzando el versículo 19, él habla, y cuál la supereminente grandeza de su poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, él está orando que los creyentes sepan y estén conociendo y experimentando el poder, las riquezas del poder de Dios en su vida. Entonces, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow. Pero lo que nos está diciendo aquí es, Cristo es la cabeza de toda la creación. Él tiene todo poder, todo principado, toda autoridad y señoría. Él es entonces, como vemos ahí, porque la iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Quedándonos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Bueno, déjame leer del versículo 13 nada más para darle un poquito de contexto, el flujo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en otra palabra, la iglesia debe seguir siendo edificada, y este es el fin de la edificación o la madurez de la iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, es mejor entender eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otra palabra, cada uno de nosotros, ni esta iglesia todavía ha llegado al nivel de madurez donde debería llegar. Porque el fin de esa maduración es ser como Cristo en todo. Llegar a esa medida. Y no estamos ni cerca de eso. Hay que seguir entonces obrando y sirviendo cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Dice, sigue ahí en versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza soberana de todo hombre, sobre toda la creación y sobre la iglesia. Y la última manera que Él es identificado con la iglesia, que revela que Él es... Él tiene el poder supremo, la autoridad suprema sobre la iglesia. Él es el soberano Señor de la iglesia. El soberano Señor de la iglesia. Vayan a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Aquí estamos en el medio de la predicación de Pedro, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Aquí es donde va a nacer la iglesia, a través de la predicación de Pedro. Entonces Pedro le está diciendo a la población de Israel, en versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ahí vemos la exaltación de Cristo como Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por esta razón también Dios, hablando de Dios el Padre, lo exaltó en gran manera y le concedió, ¿quién? A Jesús, quien se humilló hasta el punto de hacerse hombre, tener la disposición de un esclavo, ser obediente hasta la cruz, hasta muerte en la cruz. Ahora Dios el Padre lo exaltó en gran manera y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. ¿Y qué nombre es ese? El nombre de Jesús. Y por ese nombre cada rodilla, cada hombre se arrodillará y confesará que Jesús es el Señor. El Señor. El Señor. El enfoque de la proclamación del Evangelio, como vemos por ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 36, es que Jesús es el Señor. No solo que Él es Salvador. Más importante, es mejor saber que el Señor vino para ser el Salvador. Su identificación como el Salvador subsiste en su identificación eterna, esencial de Jesucristo, y es que Él es el Señor, quien vino a hacerse Salvador, para ser el Salvador de pecadores. En Hechos capítulo 10, versículo 36, dice, y Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Este es Señor de todos. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo dijo esto, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Esa es la esencia de la predicación del Evangelio, es presentar a Jesús como Señor. Él vino a salvar a pecadores, como Pablo dice ahí en Romanos capítulo 14, la razón o el fin de él morir y ser resucitado es para ser Señor sobre las vidas de los creyentes. Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces tú no puedes escoger a Jesús como tu Salvador y dejarlo o negarlo como tu Señor. Eso es imposible. Y ser un verdadero creyente. Si eres un verdadero creyente y lo has hecho, un día el Señor va a traer una gran convicción en tu corazón para darte cuenta que tienes que seguirlo como Señor. Y amor a esa convicción vendrá
como una manera de abrir los ojos de tu entendimiento, o a lo mejor por algo más severo como una disciplina, una prueba fuerte. Porque no puedes vivir a Cristo, y la identificación esencial, natural, eterna de Jesús es que Él es Señor, Él es Dios. Amén. Dios el Hijo, quien se hizo Salvador. Entonces no puedes recibir a alguien y no es recibir su identificación natural y esencial. Es como mis hijos a lo mejor recibiéndome decir, bueno, papi, bueno, David, porque me molesta cuando mis hijos me llaman por mi nombre, por mi nombre. Te aceptamos como padre, pero no como el esposo de nuestra madre. O te aceptamos como el esposo de nuestra madre, pero no como padre. Al fin y al cabo, yo soy quien yo soy. Y estos son los roles o los papeles que ahora yo tengo. Yo soy esposo y soy tu padre. Esposo de tu madre. Y esposo de tu Sí, eso es necesario aclarar eso. Padre de sus hijos. Amén. Amén. Muchas veces hemos tenido que aclarar eso con gente cuando mi esposa y yo conocemos personas ahí aquí en el pueblo, en la comunidad, y antes cuando teníamos todos los hijos todavía en la casa, todavía más o menos joven, pequeñito, y nos presentamos, ¿son casados? Sí, somos casados. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos. ¿Cuántos hijos tienen? No, 6. Y mi esposa muchas veces se sienta a decir, y el mismo padre de todos los hijos. Jesucristo es el soberano Señor de la iglesia. Se ve en la predicación que Él es, en la predicación de los apóstoles, que Él es el Señor exaltado. Y se proclama en el Evangelio que Él es el Señor, y se confiese, como ya lo hemos leído en Filipenses capítulo 2, se confiese la confesión de Cristo es que Él es Señor. No solo que dice ahí en Filipenses que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, pero para la salvación, vemos ahí como en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás que salvo. Serás salvo. Tiene que reconocer el señorío de Jesús, porque Él es el Señor. Entonces, la implicación clave aquí ya para la conclusión de este mensaje es que debido a que solo Jesús es el Señor de su iglesia, cualquier autoridad dada a individuos específicos en el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia, no solo la iglesia universal, pero cada iglesia local es un cuerpo de Cristo que es manifestada visiblemente. Por ejemplo, en el primer siglo los apóstoles para establecer la iglesia. Pero ahora, desde el tiempo que se murieron los apóstoles y los profetas, que se ha dejado, como vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, ancianos o obispos, pastores, para guiar y pastorear la iglesia, y diáconos para servir la iglesia, a la iglesia. Se debe entender que toda esa autoridad que ellos tienen es una autoridad delegada y siempre debe ejercerse en sumisión a aquel que es el único pastor principal de su rebaño. Y ese es el Señor Jesucristo quien gobierna a través de tu palabra. Porque esto es tan importante, porque así sabemos que la autoridad de la iglesia no es solo un hombre o los principios y los mandatos en la iglesia no vienen solo por la mente de un hombre pecador infalible.
aunque a lo mejor sea salvo y creyente. No, tiene que venir de la misma palabra de Dios que representa entonces la autoridad del Dios de la palabra y el Dios encarnado del Señor. Amén. Amén.